Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Marvel Infinity capítulo 161 al 165. Jack pasó más de 2 horas en el edificio, charlando con Peggy. Principalmente hablaron de lo que había sucedido durante su ausencia, como los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A medida que las personas envejecen, logran recordar el pasado, y Peggy no es una excepción. Fue ella quien más habló. Habló de muchas cosas, desde la creación de S.H.I.E.L.D. hasta el repentino fallecimiento de Howard. Habían sucedido muchas cosas mientras tanto. La muerte de Howard y su esposa en un accidente automovilístico devastó a Peggy durante bastante tiempo. El coronel Phillips, por otro lado, falleció en paz, pero desafortunadamente no vivió para ver el día en que Jack regresó. Algunos de sus otros compañeros de los comandos aulladores también habían fallecido, uno tras otro. Bucky, debido a su desaparición, era un caso desconocido. Pero Peggy reveló que una vez se enteró del paradero de Bucky, sugiriendo que todavía podría estar vivo. Jack no tenía ninguna duda al respecto. Hydra había tomado grandes medidas para capturar a Bucky con vida, no para matarlo. La energía de la vejez es limitada y ahora Peggy sufre de diferentes enfermedades relacionadas con la edad. Su energía era aún más débil que antes y, mientras conversaban, no pudo aguantar más y se quedó dormida. Jack miró a la anciana Peggy y dejó escapar un ligero suspiro. Hubo un tiempo en el que era una persona vivaz y encantadora, que cautivaba incluso al Capitán América. Pero ahora, solo era una anciana en estado de decadencia. Al activar su visión de rayos X, Jack pudo ver claramente la condición dentro del cuerpo de Peggy. Su salud se encontraba en un estado lamentable. No solo la atormentaban diversas enfermedades propias de la edad, sino que lo más peligroso era que su cerebro también se había deteriorado gravemente. Existía una alta posibilidad de padecer enfermedades como demencia y amnesia. Jack no podía soportar ver a su viejo amigo sufrir una enfermedad, por lo que rápidamente manipuló su muñeca y una jeringa apareció en su mano. Sin decir palabra, levantó el brazo de Peggy y presionó suavemente la jeringa contra su piel. Con solo presionar un botón, la aguja perforó su piel instantáneamente y un líquido incoloro y transparente fue inyectado rápidamente en el cuerpo de Peggy. Una vez finalizada la inyección, Jack retiró la jeringa y miró el brazo de Peggy sin hacer más movimientos. En el tiempo que tardó en respirar, la piel arrugada del brazo de Peggy cambió de repente. A partir del lugar de la inyección, la piel envejecida y flácida recuperó lentamente su energía, volviéndose fuerte, tersa y brillante. Ni siquiera la piel de una chica normal de 20 años podría alcanzar este nivel. Al ver esta escena, Jack sonrió, soltó su mano y se giró para irse. Pero incluso después de que él se fue, la transformación no se detuvo. Continuó por todo el cuerpo de Peggy, afectando cada parte. A la entrada del edificio, Jack respiró el aire fresco, dejó escapar un suspiro y susurró: «Considéralo, un regalo de bodas». Lo que le inyectó a Peggy fue solo una pequeña tecnología obtenida del estudio de los genes de Wolverine realizado por la Reina Roja. Su función era bastante simple: restaurar el cuerpo de una persona a su estado óptimo. Al principio no le servía de nada y Jack y la gente que lo rodeaba no lo necesitaban. Sin embargo, hoy le resultó útil cuando vio a Peggy. BRMMMM. Un sonido repentino a sus espaldas llamó la atención de Jack. Natasha, mascando chicle, estaba apoyada contra el coche y lo observaba con curiosidad con sus ojos seductores. ¿Aún no te vas? Jack se sorprendió un poco. Pensó que Natasha ya se habría ido, considerando la cantidad de tiempo que había pasado allí. El jefe no me pidió nada más que esperarte. Natasha se bajó del auto, abrió la puerta y dijo: «Parece que tuviste una buena charla con Peggy». «Sí, viejos amigos que no se han visto en décadas, hablamos un rato». «Puedo entenderlo. Entonces, ¿a dónde quieres ir después?» Jack bajó la cabeza, reflexionó un momento y luego levantó la vista y preguntó: ¿Tienen un barco de recuperación?
En la zona del círculo polar ártico. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Natasha no entendió lo que Jack quería decir, pero al momento siguiente lo descubrió. Su visión se volvió borrosa y un frío escalofriante envolvió su cuerpo antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El frío helado penetró sus huesos instantáneamente, provocando que incluso alguien tan fuerte como Natasha se estremeciera incontrolablemente. Si no fuera por la ropa que llevaba, que tenía cierta resistencia al frío, habría muerto congelada en un instante. Lo siento, me olvidé de eso. Al ver a Natasha temblar de frío, Jack sonrió torpemente, agitó la mano y creó una barrera de energía que envolvió a Natasha, separándola de la temperatura helada del exterior. Ahora Natasha finalmente sintió calor de nuevo. No pudo evitar quejarse con Jack. ¿Podrías decirme qué vas a hacer la próxima vez antes de hacerlo? Casi me quedo congelada. Antes de que pudiera terminar su frase, el enorme glaciar blanco y el campo de nieve frente a ella dejaron a Natasha sin palabras. Al relacionarlo con lo que Jack había dicho antes, instantáneamente se dio cuenta de dónde estaban. ¿Por qué viniste al Ártico? ¿Para qué? Ahora estaba aún más enojada. ¿Qué clase de broma fue esta? ¿La trajo al Ártico así como así? ¿Acaso le pidió permiso? ¿Encontrar a alguien? Jack se quedó mirando la superficie helada que había pisado, su mirada penetrando a través de cientos de metros de hielo grueso, recorriendo el lugar en círculos hasta que finalmente encontró lo que estaba buscando. Un avión. Un avión de la Segunda Guerra Mundial atrapado entre cientos de metros de hielo. ¿Qué estás mirando? Natasha siguió la mirada de Jack pero no pudo ver nada. Jack retiró la mirada y la miró. ¿Recuerdas lo que te pedí? Haz que el barco de rescate más cercano venga aquí de inmediato. No quiero traer conmigo un gran bloque de hielo. ¿Qué quieres decir? Natasha no podía entender lo que Jack intentaba decir, pero recordó las instrucciones de Fury de cumplir sus peticiones tanto como fuera posible. Con eso en mente, sacó su dispositivo de comunicación especializado de Shield. Afortunadamente, había una señal aquí. Ella envió directamente la situación a Nick, ya que permitir la movilización de naves de Shield requeriría su aprobación. En la sede de Shield, Fury, que recibió el mensaje de Natasha, estaba asignando personal a Coulson. No pudo entender inmediatamente lo que estaba sucediendo, pero pronto lo entendió. ¿El círculo polar ártico? ¿Bajo el hielo? Estos dos datos eran simples y la gente común no podría entender mucho de ellos, pero Nick no era una persona común. Conectándolo con la identidad de Jack y la recientemente vista Peggy Carter. Al mirar a Coulson, que estaba de pie, listo al otro lado, un nombre apareció silenciosamente en la mente de Fury. Podría ser. Pensando en esa posibilidad, a Nick no le importó mantener la calma. Tomó el teléfono ultra secreto de su escritorio y rápidamente hizo una llamada, enviando la nave Shield más cercana a la ubicación. Solo después de hacer todo esto se dirigió a Coulson. Coulson, no tienes por qué irte. Le diré a Barton que se encargue de ello. Tendrás una misión diferente, Coulson. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Regreso al Ártico. Jack llevó a Natasha a un lugar helado. Le ordenó que se mantuviera a un lado mientras él volaba decenas de metros hacia el cielo, mirando hacia el hielo que había debajo y activando su visión de calor. Dos rayos de visión térmica, de apariencia normal pero increíblemente nítidos, recortaron rápidamente la forma de un avión sobre la superficie del hielo. Natasha observó todo el proceso y aún podía determinar lo que estaba sucediendo. Ella pareció adivinar algo y lo miró con expresión perpleja. Bueno entonces. Al instante siguiente, Jack desapareció. Antes de que Natasha pudiera reaccionar, un terremoto repentino sacudió el suelo y fue testigo de una escena increíblemente impactante. Un enorme bloque de hielo se elevó rápidamente desde el mar, arrastrando una gran cantidad de agua ardiente y hielo roto. Cuando sacaron un enorme palo de hielo, que alcanzaba cientos de metros de altura, la boca de Natasha se abrió de par en par. Y en el fondo de ese enorme bloque de hielo se veía apenas un avión. ¡Oh Dios mío, qué bien! Natasha miró fijamente el enorme avión sobre la capa de hielo. Los bloques de hielo cortados restantes fueron compactados nuevamente dentro del agujero y Jack aterrizó lentamente al lado del avión. Al mirar a esta familiar valquiria, Jack no pudo evitar pensar en el pasado. Recordó el pasado cuando él y Steve habían pasado por innumerables dificultades para subir a ese avión.
En ese momento, pensó que podía cambiar la historia de Steve atrapado en el hielo. Pero las cosas no salieron como se esperaba y todo volvió a su cauce. Pero ahora que mira hacia atrás, parece que no hizo lo mejor que pudo en aquel entonces. Después de dejar a Steve en el hielo durante tantos años, se sintió un poco culpable por ello. Era hora de reconciliarse. ¿Cuándo llegará tu gente de S.H.I.E.L.D.? Jack miró a Natasha y preguntó. Probablemente tomará otras 3 horas. Natasha miró a su alrededor vacilante. El lugar estaba helado, por suerte no había ventisca, pero aún así sería bastante problemático para S.H.I.E.L.D. encontrar el camino hasta aquí. No importa, entremos y echemos un vistazo primero. Jack negó con la cabeza y caminó hacia el avión. Después de dudar por un momento, Natasha también lo siguió. Después de estar congelado en el hielo durante tantos años, el equipo y la tecnología dentro del avión se habían convertido en chatarra. Jack no tenía intención de utilizar la entrada principal. Se teletransportó con Natasha directamente a la cabina. La gran cabaña estaba cubierta con una gruesa capa de hielo y una fina capa de copos de nieve cubría el exterior, asemejando un ataúd congelado. ¿Qué es eso? Natasha miró inmediatamente hacia el asiento del piloto, donde el hielo formaba una colina. A través de la gruesa capa de hielo se reflejaba un patrón borroso rojo y azul. Nuestro gran héroe. Jack caminó hacia la colina de hielo y agitó suavemente su mano, quitando los copos de nieve y el hielo roto de la parte superior. Ahora Natasha finalmente podía ver lo que había dentro. El familiar símbolo del escudo le hizo pensar directamente en algo. Capitán América. Natasha gritó con incredulidad. Él ha estado aquí durante casi 70 años. Nunca pensé que llegaría un día en que volvería a ver la luz. Sí, casi 70 años. Jack sacudió la cabeza y suspiró. Es hora de despertarlo. Al oír esto, Natasha se estremeció y lo miró con asombro. ¿Tú estás diciendo que todavía está vivo? ¿Una persona que estuvo congelada durante más de 70 años, podría seguir viva? Normalmente sería absolutamente imposible. Pero si es el Capitán América, Natasha se puso dubitativa. Por supuesto, todavía está vivo. El suero del supersoldado del Dr. Erskine es más que simplemente mejorar las habilidades físicas. Jack sonrió y estaba a punto de decir algo cuando de repente sus cejas se levantaron. Luego dijo rápidamente. Muy bien, encontré a la persona. A partir de ahora, depende de ti. Después de hablar, de repente se teletransportó. Natasha parpadeó confundida, apenas notando que Jack había desaparecido. Ella miró a su alrededor impotente, murmurando para sí misma. ¿Cómo voy a salir de aquí? Afortunadamente, aunque Jack se había ido, el escudo protector todavía estaba intacto, evitando que ella muriera congelada. La nave S.H.I.E.L.D. estaba en camino y llegaría en unas horas. Por otro lado, Jack se fue con tanta prisa porque había descubierto algo interesante que necesitaba investigar. Rescatar a Steve ahora era responsabilidad de S.H.I.E.L.D. Hong Kong. Jack subió las escaleras, justo cuando llegaba al segundo piso, una persona se estrelló contra él. Sin siquiera mover un dedo, la persona desapareció de repente como si nunca hubiera aparecido. Cuando Jack pisó oficialmente el segundo piso, inmediatamente vio a Wenwu, a quien había conocido no hacía mucho tiempo. En ese momento, Wenwu pisó a alguien y pareció estar interrogándolo. Junto a él estaba su hijo, Shang-Chi. Varios cuerpos yacían esparcidos en el suelo, algunos de los cuales estaban entre los atacantes que atacaron a Yingli esa noche. Parecía que Wenwu había venido buscando venganza. Jack desvió su mirada hacia Wenwu. A diferencia de su personalidad aparentemente normal esa noche, Wenwu ahora estaba rodeado de una energía extraña. Incluso Jack no podía sentir la fuente de poder, pero podía sentir vagamente que no provenía de la Tierra. Debe ser de fuera de este universo. En cuanto al origen de este poder, Jack miró los 10 anillos en las muñecas de Wenwu, pensando. ¿Estos son los anillos del mandarín? ¿Los anillos se han convertido en pulseras circulares? Disney realmente ha creado una trama diferente. Mientras Jack se perdía en sus pensamientos, Wenwu se impacientó. Se dio cuenta de que esa persona no sabía nada y no tenía idea de dónde estaba su líder. Sintiéndose frustrado, el brazo de Wenwu tembló y los anillos en su muñeca salieron disparados como balas, pisoteando directamente la cabeza de la persona debajo de sus pies, provocando que explotara como una sandía.
Shanky, que estaba de pie, presenció toda la escena, con los ojos fijos en el cadáver a los pies de su padre, sin saber cómo reaccionar. Después de desahogar su ira, Wenwu finalmente notó a Jack, que había estado observando. Al verlo, Wenwu instintivamente adoptó una postura de ataque, pero luego cambió de postura. Después de todo, esta persona había salvado la vida de su esposa, por lo que sería de mala educación actuar con hostilidad hacia él. Justo cuando Wenwu estaba a punto de disculparse, Jack habló primero. Oye, ¿es esta cosa la que te dio un poder impresionante? Jack apareció de repente frente a Wenwu, mirando los anillos en sus manos con curiosidad. Él preguntó, ¿puedes decirme qué es esto? Wenwu lo miró en estado de shock y admitió que no habría podido detener la velocidad ultrarrápida de Jack antes. Si Jack hubiera tenido la intención de matarlo, no habría tenido tiempo de usar el poder de los 10 anillos. Al darse cuenta de que no era rival para la fuerza de Jack, Wenwu sintió una sensación de alivio. Tomó la mano de Shanky y le dijo a Jack, vayamos a otro lugar a hablar. De acuerdo, Jack asintió sin negarse. Media hora después, en otro restaurante lleno. Entonces, ¿tú tampoco sabes qué son estos? Jack examinó cuidadosamente los 10 anillos que tenía en la mano y preguntó, ¿cuándo los conseguiste? Ah, eso fue hace mucho tiempo, recordó Wenwu, con un dejo de nostalgia en su rostro. Recuerdo que, en aquel entonces, yo era un general que dirigía a los soldados para defender la frontera. Un día, un soldado vino a informar, Wenwu comenzó a contar su historia con su voz profunda y nostálgica. Jack escuchó atentamente y prestó atención a cada detalle. A medida que Wenwu iba contando más profundamente su historia, Jack aprendió mucho sobre sus experiencias. Hay que decir que el viaje de Wenwu estuvo realmente lleno de giros y vueltas, una historia grandiosa y épica. Wenwu fue una vez un comandante general posicionado en el noroeste durante la dinastía Tang. Lideró decenas de miles de tropas para proteger la frontera, impidiendo invasiones de naciones extranjeras. La dinastía Tang y el Imperio Árabe libraron varias guerras y, la mayoría de las veces, ganó la dinastía Tang. Wenwu había participado en una de esas guerras, lo que le abrió los ojos a un mundo más allá de los límites de la dinastía Tang. A partir de ese momento, una llama de ambición comenzó a extenderse en su interior. Sin embargo, en ese momento, él era solo un general de defensa fronteriza, y a pesar de sus ambiciosos deseos, carecía del poder para cumplirlos. Sus grandes ambiciones solo podían estar ocultas en su corazón. Entonces, un día, los 10 anillos cayeron del cielo como meteoritos y aterrizaron fuera de la ciudad donde estaba destinado. Cuando salió solo a investigar qué estaba pasando, los 10 anillos lo eligieron. A partir de ese momento obtuvo un poder extraordinario y una vida útil infinita. Desde ese día, Wenwu desapareció y mucha gente creyó que había muerto, pero no fue así. Se llevó consigo a un grupo de seguidores leales y formó una organización llamada los 10 Anillos. Partiendo de la frontera, avanzaron hacia el oeste, conquistando ciudades y territorios, prometiendo establecer su propio territorio. El poder de los 10 Anillos lo hacía imparable. Incluso las ciudades más protegidas le parecían débiles e impotentes. Originalmente, con el poder de los 10 Anillos, Wenwu era capaz de penetrar todo el imperio árabe, pero la realidad lo golpeó. Justo cuando estaba a punto de llegar a la frontera del imperio árabe, alguien lo detuvo. ¿Alguien te detiene?, preguntó Jack con curiosidad al escuchar esto. Wenwu no sabía mucho sobre el poder de los 10 Anillos. Incluso su antiguo yo no habría podido vencerlo con toda su fuerza. Sin embargo, ¿alguien pudo detener a Wenwu? Sí, que alguien me detenga, respondió. El rostro de Wenwu parecía mostrar algo de enojo y frustración mientras pensaba en el pasado. ¿Quién era? ¿Alguien del imperio árabe? Jack no pudo evitar sentir aún más curiosidad. No, fue alguien de nuestro lado, suspiró aliviado Wenwu y dijo. Me dijeron que no podía usar mi poder contra la gente común. Insistieron en que me detuviera y regresara aquí. TCH. Jack sacudió la cabeza, burlándose. Si tienes poder, ¿por qué no usarlo? Les hice la misma pregunta, pero no me respondieron, respondió Wenwu burlándose de sí mismo. Pude ver el desdén en sus rostros, pero no me importó. En ese momento, creí que nadie podría detenerme, así que, luchaste contra ellos. Jack lo miró con interés. ¿Cuál fue el resultado? Perdí, dijo Wenwu con un toque de tristeza.
Este resultado no sorprendió a Jack porque era lo que esperaba, pero no tenía sentido para él. Si nadie lo hubiera detenido, con el poder de los 10 anillos, Wenwu habría sido capaz de crear un enorme imperio, unificando incluso el mundo occidental. Pero como no lo consiguió, quedó claro que alguien había intervenido. ¿Pero quién podría detenerlo? Como si conociera sus dudas, Wenwu habló casualmente. Dijeron que son de Kunlun. PFFF. Jack, que acababa de llevarse la taza de té a los labios, la escupió al oír ese nombre. Kunlun. Kunlun existe en los cómics de Marvel y tiene una conexión influyente con Shang-Chi. Si Shang-Chi es parte del universo cinematográfico de Marvel, parece probable que Kunlun también esté involucrado. Sin embargo, esta noticia fue algo inesperada. ¿Has oído hablar de ello? Wenwu levantó una ceja, sorprendido por la reacción de Jack. Es un lugar famoso. Jack se limpió el té de la cara y continuó. Entonces, te apuntaron, pero lograste conservar los 10 anillos. Intentaron quitarme los anillos, pero no pudieron, se burló Wenwu y dijo. Pudieron controlar mis anillos temporalmente, pero no pudieron quitármelos. Después de probar diferentes métodos sin éxito, me lanzaron una maldición. Si dejo la tierra de China, moriré instantáneamente. ¿Por qué no te mataron entonces? Wenwu hizo una pausa y Jack se dio cuenta de que su pregunta estaba un tanto equivocada. Se disculpó rápidamente, agitando la mano. No importa. Wenwu sacudió la cabeza y continuó. No querían matarme. Solo querían que regresara y que no saliera de China. Jack comenzó a pensar después de escuchar esto. No sabía mucho sobre Kunlun en los cómics de Marvel, y mucho menos en las películas de Marvel. Era otra existencia desconocida. Aunque Jack estaba confiado y no tenía miedo, no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Sin embargo, tenía mucha curiosidad por el origen de esos 10 anillos. Era sorprendente que ni siquiera la gente de Kunlun pudiera entenderlo. Miró los 10 anillos en la mano de Wenwu y preguntó, ¿puedo echar un vistazo? El rostro de Wenwu mostró una pizca de sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Después de dudar por un segundo, con decisión se quitó los anillos y se los entregó a Jack. Gracias. Jack aceptó los anillos y los examinó cuidadosamente. Había algunos patrones en los 10 anillos que le resultaron familiares, como si los hubiera visto antes en algún lugar. Lo más importante es que el poder de los 10 anillos también le daba una extraña sensación de familiaridad. Podría llamarse una coincidencia o una ilusión si fuera solo una conexión, pero las dos conexiones eran diferentes. Agarró los 10 anillos, concentró su mente y permitió que su energía espiritual se depositara en ellos. De repente, una respuesta energética familiar apareció en la mente de Jack, y sus pensamientos fueron transportados a un pasado distante. Al momento siguiente, abrió los ojos y un atisbo de comprensión apareció en su rostro. Así que eso es todo. Ya había descubierto quién creó estos 10 anillos. ¿Lo has descubierto? Wenwu notó el cambio en la expresión de Jack y vio que parecía saber algo. Sus ojos se iluminaron y preguntó apresuradamente. Los 10 anillos habían estado con él durante miles de años y, si era posible, Wenwu también quería comprender su origen. Lo descubrí. Jack le devolvió los 10 anillos a Wenwu, y automáticamente se envolvieron alrededor de sus brazos. ¿De quiénes son? Los celestiales. Jack dejó escapar un suspiro y dijo, son el grupo más poderoso del universo. Y los 10 anillos que llevas puestos deberían haber sido creados por ellos. La información de Jack no estaba equivocada. Los patrones de los anillos eran idénticos a los que había visto en las armaduras de los cadáveres de los celestiales en el planeta sin nombre. Además, el poder de los anillos era muy similar al que había sentido en ese planeta. Con estos dos hechos, era casi seguro que los 10 anillos eran creaciones de los celestiales. Obviamente, Wenwu no sabía quiénes eran los celestiales, pero al escuchar la información de Jack, parecía que tenían una reputación poderosa y eran problemáticos. Sus propios 10 anillos fueron creados por ellos, lo que significa que estas personas eran claramente más fuertes que él. Esto hizo que Wenwu, que siempre había subestimado a la gente común, se sintiera algo frustrado. Primero estaba Kunlun, y ahora estaban los celestiales. Lo que era aún más problemático era también la persona que tenía frente a él. Wenwu miró profundamente a Jack. Bueno, sería mejor ser amigos de él. Parecía bastante fácil llevarse bien con él los celestiales.
Honestamente, Jack no sabía mucho sobre esos grandes tipos, pero una cosa era segura. Todos eran increíblemente poderosos. Jack sentía curiosidad por sus creaciones, pero en comparación con los 10 anillos, aquí también tenía una armadura celestial y un bastón. Se los había dado a la Reina Roja hacía varios meses y no tenía idea de si ella los había usado. Después, Jack conversó un rato con Wenwu, declinando cortésmente la invitación a cenar en su casa y regresó a Nueva York. Es realmente, pensando en la información que había encontrado hoy, Jack respiró profundamente y dejó escapar un largo suspiro. Cuanto más tiempo permanecía allí, más sentía que este mundo estaba lleno de problemas. Sin embargo, no le importaban los problemas ocultos en las sombras. Cuando se acercaba la noche, Jack miró la hora y se dio cuenta de que ya casi era hora de que terminara la escuela. Condujo hasta Midtown High School y esperó afuera. Después de aproximadamente media hora, la escuela terminó, y no mucho después, Wanda y Pietro salieron por las puertas de la escuela. Jacobo. Al ver a Jack venir personalmente a recogerlos, Wanda no pudo contener la alegría en su rostro. Dejó a su hermano atrás y rápidamente se sentó en el asiento del pasajero. Justo cuando estaba a punto de darle un beso de saludo a Jack, él extendió suavemente un dedo y le tocó la frente. No olvides nuestro acuerdo, Wanda. Wanda hizo pucheros y se frotó la frente tímidamente. Lo miró con cara de resentimiento, pero se abstuvo de agredirlo físicamente. Jack sonrió, levantó una ceja y puso en marcha el coche una vez que Pietro subió. Ellos se marcharon. Jack no rechazó el cariño de Wanda, pero debido a su edad, hizo un acuerdo con ella. Solo estarían juntos cuando ella cumpliera 18 años. Al principio, Wanda no quería aceptar, pero Jack insistió y no accedió. Al darse cuenta de que no podía cambiar su decisión, Wanda solo pudo aceptarlo a regañadientes. La frustración de una joven llegó y se fue rápidamente, y pronto se recuperó. Ella siguió hablando, contándole a Jack las cosas interesantes que habían pasado en la escuela hoy y algunos chismes sobre la gente. Jack escuchó atentamente y de vez en cuando hacía uno o dos comentarios. Por otro lado, Pietro, sentado en el asiento trasero, inmediatamente comenzó a leer un libro, algo que antes le había resultado casi imposible hacer. Jack echó un vistazo rápido al espejo retrovisor cuando tuvo un momento y se dio cuenta de que el libro que estaba leyendo era bastante serio y no era fácil de entender para un estudiante de secundaria. Jack sabía lo que Pietro quería hacer, pero no intervino. Un hombre necesita un objetivo que lo motive, y Pietro no tenía ninguno antes. Ahora que finalmente lo tenía, era algo bueno. Hablando de goles, ¿cuál era su propio objetivo? De noche, después de cenar, Jack trajo una mecedora al césped y se sentó cómodamente en ella, mirando la estrella brillante en el cielo y permaneciendo en silencio durante un largo rato. Él todavía estaba pensando, ¿cuál era su objetivo? ¿Para hacerse más fuerte? Ya era muy fuerte, hasta el punto de que no necesitaba hacer nada. Solo seguir su rutina lo haría imbatible en fuerza. Entonces, si no volverse más fuerte, ¿entonces qué? Recordó su encuentro con Stan Lee en StarClan la última vez. Por sus palabras, no era difícil adivinar que se avecinaba algún tipo de problema y su tarea era seguir fortaleciéndose para enfrentar los peligros desconocidos en el futuro. Frotándose la frente suavemente, una sensación de agotamiento lo invadió. Haciéndose más fuerte, él tenía su manera. De repente, un estallido de luz azul iluminó el césped, y Jack sostuvo la piedra espacial en su mano, sintiendo el poder creciente debajo de su capa de energía. Una sensación de confianza se extendió por su corazón. Una vez que haya agotado las gemas del infinito, nadie podrá detenerme. Con este pensamiento en mente, Jack agitó su mano, quitando la capa de energía y agarrando firmemente la piedra espacial. Al instante, el poder se precipitó hacia él como olas, persistentes e interminables. En comparación con el principio, después de meses de absorción, Jack ahora era considerablemente más puro. El poder de la gema del espacio en sí no era tan salvaje como el de la gema del poder, y se adaptó a ella rápidamente. En ese momento, podía sostener la piedra en su mano sin problema. Para un extraño, tal vez solo le sorprendería saber por qué apretaba el puño. Durante este proceso de absorción, Jack entró lentamente en un estado de sueño. La noche pasó rápidamente y el aire de la mañana era húmedo.
Jack, que llevaba un rato tendido en el patio, tenía una capa de niebla que se desprendía de su cuerpo. Auge. De repente, abrió los ojos y una energía invisible lo atravesó, vaporizando instantáneamente el vapor de agua que se había liberado sobre él. ¡Ah! ¡Qué cómodo! Acostado en el sillón reclinable, estirándose perezosamente y bostezando, Jack miró el brillo ligeramente oscuro de la piedra espacial en su palma y la besó suavemente. Gracias, te lo debo. Él guardó la piedra. Muy bien, un nuevo día ha comenzado. Frente al sol de la mañana, Jack respiró profundamente. Durante más de un mes después de eso, Jack asumió el papel de cocinero familiar y rara vez salía de casa. Él personalmente recogía y dejaba a Wanda en la escuela todos los días, junto con Pietro. Todas las noches, él yacía en su patio trasero, absorbiendo la energía de la piedra espacial sin interrupción. A medida que absorbía más y más energía, su poder se hacía más fuerte y la velocidad con la que lo absorbía también aumentaba. Incluso las enormes reservas de energía de la gema del espacio apenas pudieron resistir su salvaje absorción. Hasta el día de hoy, había absorbido más de la mitad de la energía contenida en el interior de la gema. Su poder había alcanzado una nueva altura. Ahora, con solo pensarlo, podría llegar a cualquier rincón del universo. Incluso viajar hasta el borde del cosmos solo le llevaría un instante. Podía sentir que absorber una gran cantidad de energía espacial no solo resultaba en un enorme aumento de poder, sino que también le daba una visión de los misterios del espacio. Podía manipular el espacio a voluntad. Ya fuera abrir portales o doblar el espacio, con un solo pensamiento podía lograr tales trucos. En un nivel más avanzado, podría crear mundos espejo que afectaran la realidad, generar agujeros negros o incluso comprimir un sistema estelar entero al tamaño de una canica. Para él solo requirió un poco de esfuerzo mental. Los beneficios que le trajo la gema del espacio superaron incluso los que la fisiología kryptoniana podía proporcionar. Jack no pudo evitar esperar con ansias los efectos de las otras 5 gemas. Planeaba ir a buscar la gema del poder en Morak primero, luego causarle problemas a Thanos y apoderarse de la gema de la mente. Si era posible, esperaba pedirle al anciano que tuviera una conversación con Odín y ver si podían averiguar el paradero de la gema de la realidad. Hablando de eso, le dio un ligero dolor de cabeza. No tenía idea de dónde había escondido el padre de Odín la gema de la realidad. A pesar de buscar en cada rincón conocido, Jack no pudo encontrar la ubicación de la gema de la realidad. En cuanto a la gema del tiempo y la gema del alma, no había prisa, especialmente la última. Si quería conseguirla, calculaba que tendría que encontrar a las 2 personas más importantes en sus corazones, y no podía apresurarse. Ese día, justo cuando se preparaba para dirigirse a Morak, Natasha acudió a él nuevamente con noticias que lo obligaron a retrasar sus planes. Steve había completado su proceso de descongelación. Estaba a punto de despertar. Es una bola curva preciosa. Esta pelota vuela alto y lejos. El público no sabe que mientras este tipo siga moviendo su bate, el resultado del juego cambiará. En medio de un intenso partido de béisbol, Steve abrió lentamente los ojos. Sintiéndose un poco confundido, miró a su alrededor. Era una habitación de hospital normal y corriente. Su madre trabajaba allí y él la visitaba a menudo, así que le resultaba familiar. Miró por la ventana y vio los edificios altos, la vista familiar de la ciudad de Nueva York, pero algo parecía diferente. No podía entender exactamente qué era lo que había cambiado. Su mente todavía estaba nublada porque acababa de despertarse. La bella durmiente finalmente despierta. La voz repentina sobresaltó a Steve, quien instintivamente adoptó una postura defensiva, mirando hacia atrás. Entonces vio una cara familiar. Tú eres Jack. De hecho, era Jack sentado en una silla con las piernas cruzadas, sosteniendo 2 tazas de café. Me preguntaba cuándo despertarías. Jack dejó el café en la mesita de noche y apagó la radio casualmente. Murmuró para sí mismo. Este fue un partido de mayo de 1941. ¿No sabían que estabas allí en el partido? En la sala de vigilancia, Nick, que había estado observando todo, tenía una expresión más oscura en su rostro. Miró a Coulson que estaba detrás de él. Coulson parecía un poco avergonzado, fingiendo no haber visto, y tosió un par de veces para disimular su incomodidad. ¿Cómo está? En ese momento, una persona alta abrió la puerta de la sala de vigilancia y entró.
Nick la miró y suspiró. Será mejor que vayas y se lo digas en persona. La persona miró al confundido Steve en la pantalla de vigilancia, una cálida sonrisa formándose en la esquina de su boca. Ella asintió en silencio, se dio la vuelta y se fue. Dentro de la habitación del hospital, Steve todavía no comprendía del todo lo que había sucedido. Recordó haber pilotado el avión hacia el océano y en el último momento solo sintió un frío interminable antes de perder el conocimiento. Al momento siguiente en que abrió los ojos, se encontró en un hospital, con su amigo apareciendo a su lado como un fantasma. Estaba seguro de que la puerta no se había abierto justo ahora y que no había nadie más allí. ¿Podría ser que estaba soñando? Parece que necesitas una taza de café para despertarte. Jack parecía no darse cuenta de la sospecha de Steve mientras tomaba una taza de café y se la entregaba. Steve lo tomó de mala gana, mirando el café humeante dentro de la taza y sintiendo su calor. Él volvió a mirar a Jack. ¿Qué está pasando exactamente? Se sentía incómodo, no solo por la habitación del hospital, sino también por Jack, que tenía delante. No estaba seguro de si todo era producto de su imaginación. ¿Ya estaba muerto? ¿Y este lugar es el paraíso? La pregunta de Steve hizo que Jack se detuviera y sus labios temblaron levemente. Respiró profundamente y habló con seriedad. Escucha, amigo, hay algunas cosas que puede que te resulten difíciles de entender y aceptar, pero no tenemos elección, ¿verdad? Mientras Jack hablaba, la ansiedad de Steve se hizo más intensa. Miró a Jack, dio 2 pasos hacia atrás para crear algo de espacio y su expresión se tornó solemne. Dime. ¿Qué pasó exactamente? Oh, Jack estaba a punto de decir algo cuando la puerta de la habitación del hospital se abrió nuevamente y entró una mujer. Déjame encargarme de esto, Jack. Eres terrible hablando. Al oír la voz, Jack suspiró aliviado y se dio la vuelta, dirigiéndose a la mujer con gratitud. Muchas gracias, Peggy. Sabía que sería más sencillo si tú te hacías cargo. Dicho esto, pasó rápidamente junto a la mujer, Peggy, y escapó. ¿Tú, Peggy? Steve miró a Peggy frente a él, sintiendo una mezcla de sorpresa e incredulidad. Ella seguía tan hermosa como siempre, tal como cuando se conocieron. Pero aún tenía algunas dudas. ¿Era todo esto realmente cierto? Soy real, soldado. Peggy pareció percibir inmediatamente sus dudas. Sus labios se curvaron ligeramente mientras se acercaba a él con confianza, agarrándolo del cuello y diciendo: quizás esto te haga estar más alerta. Los labios rojos ardientes besaron directamente al confundido Steve. Jack, que acababa de llegar a la sala de vigilancia, presenció esta escena y no pudo evitar silbar con una sonrisa traviesa. Tuve un encuentro apasionado justo después de despertar. TSK, el encanto de Steve sigue tan fuerte como siempre. Todos en la sala de control lo miraron pero permanecieron en silencio, excepto Coulson, quien tenía una sonrisa y en secreto le levantó el pulgar. Por cierto, Nick, ¿Shield es realmente tan pobre? Jack no pudo evitar empezar a quejarse. Una cosa es utilizar unos cuantos trozos de madera vieja para construir una habitación de hospital, pero hasta el partido de béisbol está en mal estado. No solo Steve, incluso una persona normal se daría cuenta de que algo no va bien con solo mirar las ventanas un poco más. Nick se quedó sin palabras por un momento, mirando las imágenes de vigilancia por un rato antes de decir finalmente: no tenemos presupuesto. Jack resopló ante esta razón, sintiéndose como si le estuviera dando una cara a Nick al no exponerlo en el acto. Si no hubiera visto a los agentes de S.H.I.E.L.D. en la serie de televisión, tal vez lo habría creído. ¿Tantas casas secretas de seguridad que aparecen de la nada? ¿Quién sabe en cuánto fraude podría estar involucrado este bastardo? Dejando eso de lado, en la habitación del hospital, Peggy dijo algo que pareció calmar las emociones de Steve y, finalmente, Peggy condujo a Steve fuera de la habitación. Está bien, ya no es asunto mío. Adiós. Mientras Peggy se llevaba a Steve, Jack suspiró aliviado. Estaba a punto de irse cuando la puerta de la sala de vigilancia se abrió de nuevo y Peggy asomó la cabeza y lo llamó. Jack, ven. Hablemos. Media hora después. Nosotros, planeamos casarnos. En la cafetería, Jack, que estaba a punto de disfrutar de un delicioso pudding, quedó profundamente sorprendido por esta noticia. El pudding que tenía en el plato perdió su atractivo al instante.
Miró a Steve y Peggy sentados frente a él con sorpresa, dudando de que hubieran intercambiado cuerpos. Vamos, lo habéis pasado bien, pero, han pasado décadas. Steve, no has dicho nada. ¿Qué pasa con Peggy? No me digas que nunca has amado a nadie más. Jack, que había visto Avengers Endgame, sabía que debería haber un viejo Steve de otra línea temporal en este mundo. Espera un minuto. De repente, la expresión de Jack cambió y su conciencia recorrió instantáneamente toda la Tierra. Y entonces descubrió algo muy interesante. En este mundo no existía el viejo Steve. No había pensado en ello antes, pero esta situación parecía bastante normal ahora que lo pensaba detenidamente. Debido a su existencia, su línea temporal quedó oculta. Para entrar en este universo, se requería algo más que suerte. En otras palabras, gracias a él, ningún otro Steve de otros universos había cruzado hasta aquí. Tiene sentido cuando lo piensas así. Final del capítulo.